video vamos a analizar el método de 4 pasos para derivar una función matemática. En el video anterior vimos cómo una derivada nos dice, entre otra información, cuál es la pendiente de una recta. Por ejemplo, en los siguientes 3 ejemplos que aparecen en pantalla, vemos las funciones y y su derivada. En el primer ejemplo vemos que y es igual a x y la derivada de x es igual a 1. Si notamos en pantalla, esto quiere decir que por cada incremento que tenemos en x hay un incremento en y. Después, en el segundo ejemplo, en el del centro, tenemos que la función es y igual a 0.5x y su derivada es 0.5 porque por cada incremento que tenemos en x hay medio incremento en y. Y por último, en el tercer ejemplo, vemos que si la función es y igual a 2x, su derivada es 2 porque cuando tenemos un incremento en x, hay dos incrementos en y. Esto es porque la derivada de la función y en cada uno de los 3 ejemplos es la pendiente, y la pendiente es la inclinación de la recta con respecto al eje de abscisas. Hay que recordar que el eje de abscisas es el eje X que tenemos en la horizontal de la gráfica. Y vemos entonces que con la derivada lo que estamos obteniendo es la relación entre el incremento en X y el incremento en Y. Bueno, esta es una explicación conceptual de lo que es la derivada, pero no hemos visto cómo obtener la derivada de una función. El día de hoy en este video vamos a ver un método que se llama método de 4 pasos para poder responder la pregunta ¿cómo se obtiene la derivada de una función matemática? Esta pregunta entonces la resolvemos con el siguiente método, que es el método de 4 pasos. Este método de 4 pasos, como su nombre lo indica, consiste en 4 partes o 4 procedimientos para poder encontrar la derivada de una función, y se parte de la definición de la derivada. Si tenemos dudas de cuál es la definición de la derivada, podemos volver a ver el video 1 de este curso. Pero para empezar con el método de 4 pasos, hay que empezar diciendo que esto funciona cuando tenemos la variable y en función de x, aunque también puede funcionar para otros tipos de variables o otras variables. Para la explicación se utiliza la variable y en función de x, y entonces se dice que el paso 1 es agregar incrementos en variables. Lo que indica este paso es que por cada variable y se coloca y más delta de y por cada variable x se coloca x más delta de x. Este símbolo que ven en pantalla, el triángulo, significa incremento. Entonces, el paso 1 lo que nos dice es que por cada variable, sea y o sea x o sea w, z, se debe de colocar la variable y hacerle la suma de un incremento en la variable. Esto es lo que dice el paso 1. El paso 2 dice sustituir el valor de y. Lo que vale y se va a cambiar en la ecuación y se eliminan términos semejantes de cada lado de la igualdad. Ese es el paso 2. El paso 3 es obtener la razón de cambio. Ahí tenemos que utilizar álgebra al factorizar o despejar hasta obtener la razón de cambio. En el video anterior miramos que la razón de cambio es la relación que hay entre el incremento o decremento de la variable dependiente con respecto al incremento o decremento de la variable independiente. En este caso la variable dependiente es y la independiente es x. Entonces la razón de cambio es delta de y sobre delta de x. Y el paso 4 es tender a cero. Cuando algo se tiende a cero, se puede despreciar porque su valor es muy cercano a cero, es muy pequeño, entonces se puede despreciar. El paso 4 lo que nos dice es de que los incrementos en y
y en x, o sea, delta de y y delta de x, se van a despreciar. Y cuando eso sucede, la razón de cambio se convierte en derivada. Nuevamente, cuando los incrementos en y y en x se tienden a cero, la razón de cambio se convierte en derivada. Bueno, todo esto, esos 4 pasos, se explican mejor con un ejemplo. Vamos a ver el siguiente ejemplo de encontrar la derivada de la siguiente función utilizando el método de 4 pasos, que es y igual a 3x. El paso número 1 es decir que y es igual a 3x. Y entonces, el paso 1 dice que tenemos que, por cada y, cambiarla por y más delta de y. Y por cada x, cambiarlo por x más delta de x. Entonces, en la ecuación que tenemos aquí, de y igual a 3x, la y se cambia por y más delta de y. En el caso de 3x, la x se cambia por x más delta de x. Noten que la x se cambió completamente por x más delta de x y que el 3 está fuera de unos paréntesis porque el 3 multiplica a x más delta de x. Al hacer la multiplicación de 3 por x más delta de x se obtiene 3x más 3 delta de x. Ese es el paso número 1. El paso 2 es cambiar el valor de y de acuerdo a su valor. La función es igual a y igual a 3x. Entonces y vale 3x. Lo que se hace es, en lugar de la y, se coloca el valor de y, que es 3x. Y entonces tenemos que eliminar términos semejantes. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, este 3x que está sumando, lo pasamos restando al siguiente lado de la ecuación. Y entonces, este 3x que pasamos restando, se elimina con este 3x que está sumando del lado derecho de la ecuación. Y entonces, al eliminar 3x con menos 3x, solamente prevalece 3 delta de x, por lo que el incremento en y es igual a 3 veces el incremento en x. Y ese es el paso 2. El siguiente paso es obtener la razón de cambio, y para eso tenemos que factorizar. En este caso, noten que este 3 está multiplicando a delta de x. Entonces, este delta de x lo podemos factorizar. Noten que está factorizado. Y después, si está multiplicando a 3, lo podemos pasar dividiendo a delta de y. De esta forma, ya obtenemos la relación, o lo que es la razón de cambio, delta de y sobre delta de x, igual a 3. Ese es el paso 3. Y por último, el paso 4 es que los incrementos en y en x tienden a 0. Y cuando en la relación de cambio los incrementos en y en x tienden a 0, la razón de cambio se convierte en derivada. Y entonces la derivada de y con respecto a x es igual a 3. O lo que es lo mismo, si y es igual a 3x, podemos decir que la respuesta es la derivada de 3x con respecto a x es igual a 3. ¿Y qué quiere decir esto gráficamente? Bueno, ahí en pantalla vemos que está la gráfica de y igual a 3x y tenemos también la tabla. Quiere decir que por cada incremento que hay en x, tenemos 3 incrementos en y. Por ejemplo, cuando x vale 1, y vale 3. Y cuando x vale 2, o sea, hace un incremento en x, en y hay 3 incrementos. De 3 pasa a valer 6. Este fue el primer ejemplo de encontrar la derivada con el método de 4 pasos. Haciendo un breve repaso, lo que se hizo fue, primero, por cada y se cambia por y más delta de y. Y por cada x se cambia por x más delta de x. Después, se eliminaron los términos semejantes
al sustituir el valor de y. Como tercer paso, se despejó la razón de cambio al pasar delta de x dividiendo a delta de y. Y por último paso, se convirtió la razón de cambio en derivada al tender a cero los incrementos. Bueno, vamos a otros ejemplos. El siguiente ejemplo es encontrar la derivada de la siguiente función utilizando el método de 4 pasos. Y igual a menos 4x. Paso número 1. En lugar de y, colocamos y más delta de y. En lugar de x, colocamos x más delta de x. Noten que el menos 4 multiplica a x más delta de x y da como respuesta menos 4x menos 4 delta de x. El paso 2 es sustituir el valor de y en la ecuación. Esto es que y vale menos 4x, entonces esta ecuación que tenemos aquí se cambia por menos 4x más delta de y, que es igual a menos 4x menos 4 delta de x. Entonces este menos 4 que está restando se pasa sumando y este más 4 elimina a este menos 4x, por lo que al final solamente prevalece menos 4 delta de x. Entonces delta de y es igual a menos 4 delta de x. El paso 3 es factorizar delta de x y pasarlo dividiendo a delta de y para obtener así la razón de cambio. Como paso número 4, esta razón de cambio, sus incrementos los tendemos a 0 y entonces se convierte en derivada. Así obtenemos la derivada de y, que cuando y vale menos 4x, la derivada de menos 4x es menos 4. Gráficamente y en tabla, lo que quiere decir esto es de que por cada incremento en x, hay 4 decrementos en y, o hay menos 4 incrementos de forma negativa. Esto se ve también en la tabla porque de 0 a 1 en x, brincamos de 0 a menos 4 en y. Hay una diferencia de menos 4. Entonces esa es la información que nos está dando por el momento la derivada. Pasemos al siguiente ejemplo. Dice encontrar la derivada de la siguiente función utilizando el método de 4 pasos, cuando y es igual a 7. ¿Qué sucede con este caso cuando y es igual a una constante? Bueno, siguiendo los pasos del método de 4 pasos, el paso 1 es que por cada y se coloca un y más delta de y. Y por cada x se coloca un x más delta de x. Pero en este caso no tenemos x, por lo que no se coloca x más delta de x. Sería un error colocar aquí, después del 7, algo como x más delta de x. Ya que tenemos el primer paso, el paso 2 lo que dice es sustituir el valor de y de acuerdo a su valor. Entonces, y vale 7, se coloca en la ecuación. Este 7 que está sumando pasa restando al otro lado de la ecuación. 7 menos 7 es 0. Y entonces delta de y es igual a 0. Para el siguiente paso ocurre algo interesante. Vemos que en el paso 3, como delta de y es igual a 0, delta de y sobre delta de x no hay forma de poder obtenerlo porque pues no tenemos delta de x. Entonces, como excepción al método de 4 pasos, cuando tenemos una constante, se dice que la derivada de y, cuando y es una constante, es igual a 0. Esto es porque no hay incremento en y. Entonces, la derivada de 7 es 0. ¿Y qué interpretación le podemos dar a esa respuesta? Bueno, si notamos en la gráfica, y en la tabla también, perdón, cuando x vale 0, y vale 7. Cuando x vale 1, y vale 7. Cuando x vale 2, y vale 7. Y siempre vale 7.
Quiere decir entonces que no importa el tamaño del incremento en x, y no va a cambiar, no hay ni incremento ni decremento. Quiere decir que siempre es constante. Por lo tanto, su derivada es 0, porque no hay cambio en el valor de y para un cambio en el valor de x. Por lo tanto, no hay ni incremento ni decremento porque y es una constante. Pasemos al siguiente ejemplo. Dice que encontrar la derivada de la siguiente función utilizando el método de los 4 pasos. Y noten que es parecida a el ejemplo que pusimos al inicio y a este último ejemplo que analizamos de una constante, porque tenemos aquí 3x más 1. ¿Cómo se resuelve? Bueno, paso número 1. Por cada y se coloca y más delta de y. Y por cada x se coloca x más delta de x. Entonces, esto lo que lo va a ocasionar es de que tengamos de este lado de la ecuación 3 que multiplica a x más delta de x, que da como respuesta 3x más 3 delta de x. Y tenemos también un más 1, pero este más 1 no multiplica a x más delta de x porque este más 1 no tiene una x al inicio. Es una constante. Entonces, el paso 1 así termina. El paso 2 lo que nos dice es sustituir y por lo que vale y. Y y vale 3x más 1. Estos dos elementos que están sumando se pasan restando para que se puedan eliminar los términos semejantes y de esta forma se elimina 3x con menos 3x y más 1 con menos 1, por lo que prevalece solamente 3 delta de x. Entonces, la derivada de y es igual a 3 delta de x. Y así pasamos al paso número 3, que es despejar delta de x. Delta de x está multiplicando 3, entonces pasa dividiendo, se obtiene la razón de cambio que es igual a 3. Y el paso 4 es tender a 0 para que esta razón de cambio se convierta en derivada y entonces decir que la derivada de 3x más 1 es igual a 3. ¿Qué significa esta respuesta? Bueno, que por cada incremento en x tenemos 3 incrementos en y. Y noten la gráfica. Aunque la gráfica está diferente al ejemplo 1, vemos que su derivada es la misma. Vamos a repasar o a volver a ver el ejemplo 1. Vean, su derivada es 3, porque cuando x vale 0, y vale 0. Y cuando x vale 1, y vale 3. Hubo un incremento de 3. Y cuando x vale 2, y vale 6. Vamos ahora al ejemplo en que estábamos explicando para ver qué está pasando. Y entonces vemos en la gráfica que cuando x vale 0, y vale 1. Pero cuando x vale 1, y vale 4. Hubo un incremento de 3, aunque los valores de y son distintos al ejemplo 1 analizado en este video, el incremento sigue siendo el mismo, 3. Muy bien, pasemos al siguiente ejemplo. Es un ejemplo un poquito más complicado. Encontrar la derivada de la siguiente función utilizando el método de 4 pasos. Y igual a x al cuadrado. El paso 1 nos dice que por cada y tenemos que colocar y más delta de y. Y por cada x, x más delta de x. Entonces, noten en pantalla que en el caso de la y continúa igual. Pero noten qué sucedió en el caso de x. En lugar de x se colocó x más delta de x y estos dos elementos están siendo elevados al cuadrado porque se cambió el valor de x por x más delta de x. Al utilizar la fórmula de álgebra de a más b al cuadrado, noten que en la fórmula es a más b al cuadrado igual a cuadrada más 2 veces a por b más b al cuadrado. Y entonces, como en este binomio x más delta de x al cuadrado
podemos ver que x es a y b es delta de x. Entonces, x más delta de x al cuadrado es igual a x al cuadrado más 2 veces x por delta de x más delta de x al cuadrado. Noten que aquí ocurrió algo. Por encima de delta y por encima de x se colocó una línea y después la potencia número 2. Este tipo de notación se hace cuando dos símbolos o dos caracteres o más de dos caracteres representan una sola cosa, se eleva al cuadrado. Por ejemplo, si la palabra TEMP o las siglas TEMP, temp, representan la temperatura de cierto lugar, si esa temperatura la queremos elevar al cubo, tendríamos que escribir las cuatro siglas TEMP, colocar una línea por encima de las cuatro las cuatro caracteres, y entonces después de eso colocar el 3D al cubo. Esto quiere decir entonces que si nuestra delta de x lo vamos a elevar a una potencia, la forma correcta es colocar una línea por encima de delta y por encima de x o de y o de la variable que estamos elevando y una n o la potencia a la que lo estamos elevando, como viene aquí en pantalla, por ejemplo delta de x al cuadrado. Pues bien, ya tenemos entonces el paso 1. Pasemos adelante con el paso 2. Nos dice que el valor de y lo cambiamos por lo que dice la función. Entonces, en lugar de colocar y, colocamos x al cuadrado, lo pasamos restando y entonces prevalece solamente 2x delta de x más delta de x al cuadrado. El paso 3 lo que nos dice es que tenemos que factorizar delta de x y pasarlo dividiendo. Noten que de la expresión delta de y igual a 2x delta de x más delta de x al cuadrado, se factorizó como factor común delta de x. Y entonces 2x más delta de x que multiplica a delta de x es igual a 2x delta de x más delta de x al cuadrado. Solamente se hizo por factor común. Ahora sí, este delta de x lo podemos pasar dividiendo para así obtener la razón de cambio. Y la razón de cambio es 2x más delta de x. Ese es el paso 3. El paso 4 lo que nos dice es que tenemos que tender a 0 los incrementos en y y los incrementos en x. De esta forma, noten que para la razón de cambio ocurre lo mismo. La razón de cambio se convierte en derivada. Pero noten que del otro lado de la ecuación teníamos 2x más delta de x. Pero este delta de x también se tiende a 0, porque eso es parte del paso número 4. Tender a 0 los incrementos en y y los incrementos en x. Entonces, solamente prevalece 2x. Lo que quiere decir que la derivada de x al cuadrado es 2x. Si ponemos la gráfica y la tabla, la interpretación de este resultado se va a considerar en otro video porque aquí no queda muy claro para qué nos sirve esta información. Sin embargo, en otro video más adelante se explica por qué la derivada de x cuadrado es 2x y qué información nos da esa respuesta. Pasemos adelante al siguiente ejemplo. Es derivada de la siguiente función, 3x cuadrada menos 4x más 5. Paso número 1, por cada y colocamos y más delta de y y por cada x colocamos x más delta de x. Notemos que nuevamente se utilizó la fórmula de a más b al cuadrado para que podamos elevar al cuadrado x más delta de x al cuadrado. Y entonces tenemos que
y más delta de y es igual a 3 que multiplica a x al cuadrado más 2x delta de x más delta de x al cuadrado, menos 4 que multiplica a x más delta de x más 5. Después, al multiplicar 3 por este trinomio que tenemos en pantalla, queda como 3x cuadrada más 6x delta de x más 3x delta de x, perdón, 3 delta de x al cuadrado, menos 4x menos 4 delta de x más 5. Esto es simplemente unas operaciones algebraicas. Paso número 2. Cambiamos el valor de y por lo que nos dice la función. Y entonces lo que está sumando pasa restando y lo que está restando pasa sumando, para que de esa forma se eliminen los términos semejantes y en este caso lo que prevalece es solamente 6x delta de x más 3 delta de x al cuadrado menos 4 delta de x. Eso es el paso 2. Ahora proseguimos con el paso 3 y entonces de la expresión delta de y igual a 6x delta de x más 3 veces delta de x al cuadrado menos 4 delta de x, se factoriza por factor común delta de x y se obtiene que 6x más 3 delta de x menos 4 al multiplicar por delta de x se obtiene la expresión anterior. Entonces lo que sigue es este delta de x que está multiplicando, lo pasamos dividiendo y obtenemos 6x más 3 delta de x menos 4 igual a la razón de cambio. Entonces, por último paso, lo que se hace es tender a cero los incrementos en y en x para que la razón de cambio se convierta en derivada. Y en este caso, lo que se elimina porque se tiende a cero es 3 delta de x. Hay que recordar que delta de x es muy cercano a cero, por lo que se desprecia, y 0 multiplicado por 3 es igual a 0. Entonces esta expresión 3 delta de x se hace 0 o no se toma en cuenta. Entonces la derivada de 3x cuadrada menos 4x más 5 es 6x menos 4. Pasemos a un ejemplo más y en este caso vamos a notar una característica muy peculiar de este método de 4 pasos. El ejemplo es y igual a la raíz de x. Hasta este momento, todas las potencias que hemos manejado son potencias enteras, pero en este caso vamos a manejar una potencia que es de fracción. Esto quiere decir que x está elevada a la 1/2 o lo que es lo mismo, la raíz de cuadrada de x. Paso número 1. Por cada y se coloca un y más delta de y por cada x se coloca un x más delta de x. ¿Qué es lo que sucedió? Bueno, hay que recordar que en el caso de la raíz de x, la x se cambia por x más delta de x. Pero esta raíz es muy difícil de trabajar del lado derecho de la ecuación. Lo que podemos hacer es pasarla para el otro lado, pero con operación contraria. Esto quiere decir que si es raíz cuadrada, se coloca esa raíz del otro lado de la ecuación como una potencia a la 2. Entonces, en lugar de ser raíz, es una potencia al otro lado de la ecuación. Por lo que y más delta de y ahora se está elevando al cuadrado y esto elimina la raíz del lado derecho de la ecuación. ¿Qué es lo que hacemos ahora? Bueno, igual con la fórmula de a más b al cuadrado, se va a elevar y más delta de y al cuadrado y esto da como respuesta y cuadrada más 2 veces y delta de y más delta de y al cuadrado. Hay que recordar que esta línea es porque estos dos símbolos representan una sola cosa y eso es igual a x más delta de x. Y aquí termina el paso número 1. El paso 2 es cambiar el valor de y de acuerdo a lo que dice la función. Y como y vale raíz de x, entonces colocamos raíz de x, pero al cuadrado, porque
Antes tenemos y al cuadrado más 2y delta de y. Entonces, como tenemos y al cuadrado, vamos a colocar raíz de x al cuadrado más 2 veces raíz de x, noten, por delta de y, más delta de y al cuadrado, igual a x más delta de x. Entonces, noten que en el paso 2 lo que se hizo fue cambiar todas las y por lo que vale en la función. Y a partir de ese punto, solamente tenemos las delta de y con el símbolo y. Ya no tenemos el símbolo y solo sin delta. Bueno, pasemos adelante. La raíz de x al cuadrado es igual a x. Y entonces, esta x que está sumando, la pasamos restando al otro lado de la ecuación y nos queda como, o nos sobrevive a este procedimiento, que 2 veces la raíz de x por delta de y más delta de y al cuadrado es igual a delta de x. Y esto es el paso número 2. El paso 3 es factorizar, pero en este caso delta de y, para poder obtener la razón de cambio. De la expresión 2 veces raíz de x delta de y más delta de y al cuadrado, factorizamos como factor común delta de y. Y después, 2 veces la raíz de x más delta de y, que está multiplicando a delta de y, lo pasamos dividiendo a delta de x. Y delta de x que está solo en el numerador, lo pasamos dividiendo en el denominador de la razón de cambio. Y entonces, delta de y sobre delta de x es igual a 1 sobre 2 veces la raíz de x más delta de y. Y ese es el paso 3. El paso 4 lo que nos dice es que todos los incrementos los tendemos a 0, porque por lo tanto, la derivada de y con respecto a x es igual a 1 más 2 veces la raíz de x. Noten que esta delta de y que teníamos antes en el denominador se despreció porque tiene un incremento. Como respuesta entonces, se dice que la derivada de la raíz de x es igual a 1 sobre 2 veces la raíz de x. Y este es el resultado. Pues bien, muchachos, hasta ahorita hemos visto algunos ejemplos de encontrar la derivada con el método de 4 pasos. Pero en todo este análisis hay algunos puntos que tenemos que tener en cuenta porque hay algunos errores que se dan cuando utilizamos el álgebra. Entonces, hay que repasar esos puntos, vamos a anotarlos. Y hay que decir entonces que la mayoría de los errores se produce por errores algebraicos. Vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, en la función y igual a 5x, el paso 1 nos dice que por cada y se cambia por y más delta de y. Y por cada x se cambia por x más delta de x. Noten que en este caso no se hizo eso. Solamente se colocó, en lugar de x más delta de x que multiplique a 5, solamente el 5 multiplica a x, pero no multiplica a delta de x. Ahí está el error algebraico. Y este error algebraico lo que nos va a hacer es que la derivada al final de cuentas nos dé 1. Este error se hizo porque x más delta de x no se multiplicó completamente por 5. Solamente se multiplicó una porción de este incremento y eso es lo que hizo que la derivada fuera 1. Otro error se da con el siguiente ejemplo. Noten que y sí se cambió por y más delta de y, pero x al cuadrado solamente se puso como x al cuadrado más delta de x. Eso es un error porque lo que se debe de hacer, como miramos en el ejemplo 5, se debe de colocar en lugar de x, x más delta de x. Pero como no se hizo así, entonces esto va a provocar un error. Y al igual que en el ejemplo anterior,
esto va a hacer que la derivada sea 1. Lo correcto entonces es, en lugar de x al cuadrado, colocar x más delta de x al cuadrado y tener un binomio al cuadrado, resolver el binomio y seguir adelante con los siguientes pasos. Otro error que encontramos es cuando a una constante le colocamos un más delta de x. Esto es un error porque como no tenemos una x en nuestra función, no deberíamos de colocarle un incremento en x. Sin embargo, al hacerlo, se obtiene un error porque la derivada no es igual a 0, es igual a otro valor, en este caso 1. Esto es porque se asignó un delta de x. Otro error, un poquito más adelante, se da cuando queremos factorizar nuestra delta de x. Vemos, por ejemplo, que en el paso 3, en este ejemplo de x cuadrada más 5x, en el paso 3, noten que al factorizar de la expresión 2x delta de x más delta de x al cuadrado más 5 delta de x, al factorizar mal nuestra delta de x, estamos cometiendo un error y eso hace que todos los incrementos que están mal factorizados, cuando avanzamos en el procedimiento y llegamos al paso 4, vemos que estos elementos de la respuesta se van a tender a 0 y tenemos una mala derivación. Entonces, muchachos, lo que estamos viendo aquí en pantalla con estos ejemplos es que la mayoría de los errores son errores algebraicos, por lo que a partir de este momento se les hace la siguiente exhortación. Si no sabemos álgebra, es momento para estudiar álgebra, porque álgebra se va a ocupar durante todo este curso y también para el curso de ecuaciones diferenciales, por lo que se le invita, si no está muy familiarizado con el tema de álgebra, a que haga lo posible por estudiar y dominar álgebra, pues se necesita para esta materia y para otras materias tales como ecuaciones diferenciales. Pues sí, muchachos, con este tema terminamos el video de hoy. Vamos a hacer un pequeño repaso. El primer punto es de que cuando utilicemos dos o más símbolos para representar una cifra o una cantidad, a esos símbolos se le coloca una línea y después de la línea la potencia a la que lo queremos elevar. Ese es un punto que miramos ahora en el video. Otro punto es de que en ocasiones el álgebra se utiliza más del lado de las y. Esto lo puede repasar en el ejemplo de y igual a la raíz de x. Ahí se observa que el álgebra mayormente se utiliza del lado izquierdo de la ecuación y se usa poco del lado derecho de la ecuación. Entonces, eso es otro punto importante a considerar. Y como último punto del repaso, es de que la mayoría de errores se dan por el mal uso de álgebra, por lo que se le invita a que repase álgebra hasta que lo domine. Pues muchachos, esta fue la clase de este video de hoy. Espero les haya gustado, hayan aprendido. Si tienen alguna duda o comentario, por favor háganlo llegar al correo que tienen de mi persona. Muchas gracias.